Hola jóvenes, continuando con nuestra proyección final y evaluación del proyecto, quiero recordar aquí rápidamente lo que hemos venido trabajando en función de todas las variables analizadas. Y vamos a recordar, este es el ejercicio que hemos venido trabajando de las arepas y demás, que partíamos de las variables, proyectábamos el estado de resultados. Recordemos aquí rápidamente el estado de resultados para los 5 años, muy similar al proyecto que teníamos. Calculamos cómo estábamos en términos de ganancia, cuáles eran los márgenes, cuáles los rendimientos, cuál era el efecto sobre ellos. Luego pasamos a hacer todo lo que tenía que ver con la proyección de las unidades a vender para calcular punto de equilibrio. Y una vez calculamos punto de equilibrio, trabajamos el capital de trabajo en la tesorería. Y digamos que la clave de hacer toda esta proyección implica luego que hacer el estado de situación financiera. ¿Por qué? Porque finalmente esto es lo que nos dice, bueno, todo eso que pasó a lo largo del ejercicio realizado se refleja en esta situación financiera para luego medir a través de indicadores. ¿Y un estado de situación financiera qué es? Pues vamos a trasladar simplemente los saldos que ya traemos. Miren, por ejemplo, en este caso tenemos los activos corrientes, la cuenta disponible durante todos los periodos, miren que equivale justamente al valor que se finaliza la cuenta durante cada periodo, ¿sí? En el momento cero, 12 millones de pesos, esto va creciendo hasta el año 5, donde tenemos ya 1.000 millones de pesos. Luego vamos a hacer que la cartera, recordemos que la cartera viene de la tesorería. Si nos volvemos acá, ¿cuál es el valor que vamos a cobrar de la tesorería? Nos quedan debiendo nuestros clientes en cada año. Miren que aquí en el año cero no tengo nada, pero de en adelante empiezo con 134 millones y con 234 al finalizar el año 5. ¿Producto de qué? Del tiempo que le di a mis clientes para pagar. Entre más se alargue el tiempo, más valor va a tener en cartera. Luego, ¿qué tenemos? El valor del inventario. La misma lógica. Tenemos aquí 8 millones de pesos que equivalen a esos mismos 8 que tenemos en la posición 101, o que es lo mismo que lo que traemos en la deuda. Miren que aquí en la deuda nosotros teníamos una imagen, ¿sí? Una imagen que equivale a qué? A los 8 millones de pesos que correspondían al inventario, porque cuando yo hice un préstamo, dije qué voy a necesitar y aquí traje el valor correspondiente. Listo. Entonces son los 8 millones de pesos iniciales, solo como para tenerlo en cuenta. Y ahí sigo arrastrando cada una de las cifras que corresponden. Entonces aquí teníamos 35 millones de pesos que vienen del valor del inventario calculado. ¿Para qué? Para el capital de trabajo. Por eso es fundamental el capital de trabajo y así sucesivamente hasta llegar a los 57 millones de pesos, como vemos aquí, correspondientes al inventario del año 5. Entonces tenemos el activo corriente. En cuanto al activo fijo, ¿qué pasa? El activo fijo nos dice, bueno, ¿cuánto fue su inversión? Entonces aquí vemos que el valor de la inversión en este caso les voy a mostrar que es de la deuda, pues porque en este caso teníamos aquí una deuda de 180 millones de pesos en activos fijos que lo llevamos a la obligación total de la proyección. ¿Listo? Entonces tenemos el activo fijo. Luego tenemos que cada periodo tenemos la vida útil, o sea, el valor de la depreciación que lo traemos de aquí, ¿de dónde? Del estado de resultados, el valor de la depreciación, para que al final en libros ya no vale el valor inicial, sino el valor inicial menos depreciación. Miren que esto es el resultado 180, hasta que en el año 5 pues el valor en libros ya va a ser cero. ¿Por qué? Porque traía 180 de inversión más la depreciación total. Y ahí tenemos el activo corriente completo. Luego, ¿qué tenemos? Vamos a mirar dónde está el comportamiento del proveedor. La misma lógica. Traigo el proveedor de capital de trabajo. Simplemente lo voy a mirar de acá, que lo traíamos de acuerdo a los días de plazo que me dio el proveedor para pagar. Inició en este caso 19 millones y terminó con 29 millones de pesos hacia el final del año, del año 5, como vemos acá. Luego tenemos las obligaciones financieras, y las obligaciones financieras vienen de la deuda que tenemos en la plan de amortización. En cada una de las hojas que corresponda. Por ejemplo, en este caso tenemos que esto es lo que está en la posición deuda J10. Deuda J10, tenemos acá el abono capital. Mire que estamos dando simplemente estos saldos de abono capital. Y ahí tenemos el pasivo. Los impuestos. Los impuestos se trasladan del estado de resultados, como ya veíamos acá. Bueno, aquí tengo muchos datos, ahí voy a marearlos un poco, pero vemos pues que está el estado, el valor correspondiente al impuesto por pagar. Y tenemos entonces
cuadrado nuestro pasivo. Luego vamos al patrimonio, donde encontramos que el valor de la inversión, aquí lo estamos trayendo de dónde, del valor de la deuda contratada, que para efectos del ejercicio está aquí pegada como una foto, 120 millones de pesos de deuda. Bueno, en este caso teníamos 120, 130, lo que hayamos prestado. Aquí tenemos 120 porque parece ser que hicimos unos cambios en el escenario, no pasa nada con eso, simplemente es entender de dónde salió ese resultado, que lo vamos a traer, más el valor de las utilidades acumuladas. Entonces, las utilidades acumuladas, ¿qué son? El valor de las utilidades de cada periodo. ¿Por qué? Porque nosotros definimos allá pagar o no pagar dividendos. Miren que en nuestro flujo de tesorería teníamos o no dividendos. Por ejemplo, aquí tenemos, vamos a mirar si pagamos dividendos. Si pagamos dividendos, aquí aparece. En nuestro caso no tenemos ningún pago de dividendos. Por consiguiente, todos los dividendos correspondientes a cada periodo van a trasladarse como un capital por distribuir. Que en este caso los 68 millones de pesos para el periodo 2. Entonces ya tengo que el valor de la ganancia de ese periodo. Aquí no vemos 121 millones de pesos, pero ese año ya mi ganancia, entonces son los 121 del periodo más los 68 que traía. Miren, en este caso, en el año 3 tengo 121 que traía del año 2, 68 del año 1, listo, más la utilidad del periodo. Aquí lo veo, utilidad del periodo. Digamos que ese es uno de los detalles que tener en cuenta, porque muchas veces pues para conservar la partida doble que lo vemos aquí pueden tener alguna dificultad, pero es básicamente tener cuidado en eso, que aquí yo sumo las utilidades que traía. Miren en este caso, ¿cuánto sumo? Las del periodo más las que traía acumulado, porque en este caso no tengo ninguna información de haber hecho una distribución de utilidades. Y por último, no menos importante, que era lo que estamos haciendo para todo este ejercicio, viene la medición de flujo de caja del proyecto. Entonces, en la medición de flujo de caja del proyecto partimos de dónde? De la ganancia que generó la empresa. En este caso, ¿qué? El EBITDA de cada uno de los periodos. Si ustedes se dan cuenta, miren que esto corresponde al EBITDA que tenemos en el año 5. ¿Sí? Bueno, aquí, apenas todos estos datos, voy a ocultar en este momento el estado de situación financiera, solo para que sea mucho más fácil eh, analizar la información que tenemos acá, solo para esto. Voy a ocultar momentáneamente, ahorita volvemos a descubrir. Ya tenemos este ejercicio que hemos venido trabajando de clase prácticamente todo el semestre. Entonces ya dijimos, ¿qué es la caja del proyecto? Pues la caja del realmente destina el inversionista para cubrir, primero, acuérdense, cubrir impuestos, obligaciones financieras, reponer capital de trabajo, reponer activos fijos y al final se entregar dividendos. Entonces aquí ya tenemos pues todo digamos, todo el esquema. Estamos llegando prácticamente a la última semana del curso, por consiguiente ya tenemos todos los elementos. Entonces tenemos todos los resultados de la caja generada por la empresa, vemos en este caso. Muy importante, lo hacemos en términos de vida, porque luego por aquí nosotros vamos a ver que vamos a devolver la depreciación, que es aquí en términos de reposición. Si usted lo hace en la utilidad neta, pues tiene que tener en cuenta simplemente dónde lo va a hacer, cuál de los métodos utiliza. Listo. Entonces tenemos aquí el impuesto que nos está diciendo que hay un compromiso de la empresa con un impuesto que no ha pagado, porque lo causó, pero no lo ha pagado. Miren que aquí en el estado de resultados es verdad que está el valor correspondiente al impuesto de ese periodo, pero usted no lo ha girado, por consiguiente ese dinero no se lo puede gastar. En otras palabras, cuando yo tengo un valor de la DIAN que no lo he girado, pero entonces lo convierto en dinero contante y sonante del negocio, ¿no? Trabaje con él, pero cuando la DIAN le pide el dinero, usted lo tiene que entregar. Por consiguiente, aquí vemos los 5 periodos de impuestos. Y al final restamos. ¿Qué es esto? La caja que le genera la empresa menos el impuesto. Miren que cada periodo va a tener el resultado. Empiezo con 122 millones y termino con 392 millones de pesos. Luego que tengo en cuenta la variación del capital de trabajo. Entonces me voy otra vez para la tesorería y tenemos la variación. Acuérdense que la variación es el aumento o disminución de capital de trabajo. Miren, estos 142 millones equivalen a qué? 150 millones que vale el capital de trabajo neto del periodo menos 8 millones de pesos que usted traía. Entonces ahí sí dice, ¿cuánto tiene que garantizar usted en términos de capital de trabajo en cada uno de los periodos? Y miren que empiezo con un capital alto, porque estoy aquí haciendo toda la gestión, pero en la medida en que yo lo gestiono adecuadamente, valga la redundancia, pues voy a tener menor inversión, como en este caso 26 millones de pesos.
Ahora bien, si nosotros en el caso siguiente hacemos un movimiento de variables para simular las condiciones de mercado, ejemplo, el mercado se resiente y usted tiene que invertir más en capital de trabajo, pues simplemente aquí va a haber esa consecuencia, listo. Entonces al final ya tenemos el capital de trabajo, luego tenemos que el valor de la depreciación que les estaba contando. ¿Por qué? Porque tengo que considerar también el activo fijo que debería mantener de acuerdo a esa planeación que yo hice. Me dice que están los 36 millones de pesos en los 5 periodos. Y totalizamos nuevamente cuál es el flujo de caja libre de la empresa, el flujo de caja neto de la empresa, que es después de descontar las obligaciones, cuál me queda a mí para hacer la distribución de ese utilidades y poder cubrir las necesidades en términos de capital. Vemos aquí que en el primer año no tenemos una utilidad positiva. ¿Por qué? Porque traía 122, pero tengo que ahora poner 142 de inventario y 56 de activos fijos, por consiguiente me queda un saldo negativo. ¿Y eso es malo? No, eso no está diciendo que la empresa está perdiendo, está diciendo que en ese periodo no alcanza a tener flujo de caja. ¿Qué sería lo malo? Que todo fuera negativo. Si todo es negativo, ¿por qué? Porque en algún momento tenemos, por ejemplo, nosotros aquí positivo flujo de caja bruto, pero tenemos una reposición mayor. Entonces estamos diciendo que en esos casos no vamos a alcanzar a recuperar la inversión en los periodos pactados. Listo. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? El valor de la inversión que tiene el proyecto. En este caso vemos una inversión de 217 millones de pesos que equivalen a qué? Al valor que se prestó por la empresa. De esta manera. O sea, que ahí están las obligaciones de toda la condición. Y tenemos por este lado el costo de capital. ¿Qué es el costo de capital? Aplicar el costo de los recursos. Miren que estas variables que tenemos acá, es más, hagamos un ejercicio, estas variables que tenemos acá, pues simplemente estamos diciendo que corresponden a la forma como me financié y a los costos de financiación. ¿Se acuerdan de esto? Calculamos el costo de capital o el nivel de riesgo del proyecto y evaluamos el proyecto. ¿Cómo lo vamos a evaluar? Pues lo vamos a evaluar con las metodologías. Digamos que este flujo de caja descontado que ya lo hemos trabajado. ¿Qué significa eso? Entonces nos está diciendo, mire, ¿cuánto le da el proyecto? ¿Cuál proyecto? Todos los flujos, acuérdense, los positivos y los negativos. ¿Cuál es la tasa interna que genera? Cuando la tasa interna que genera está por encima del costo de oportunidad o el riesgo del proyecto, la tasa es mayor, como en este caso. Esta es una función de Excel, que es la función tasa interna de retorno a la TIR, y me dice que el proyecto me da 38%. ¿Qué quiere decir? Que yo hasta ahí yo puedo tomar ya una decisión. Digamos que no, normalmente se utilizan los tres elementos, pero pues ahí ya puedo tomar la decisión porque estoy diciendo que el proyecto lo está generando más de lo que le pide. Y luego usted viene y mide por la fórmula que les habían cortado, de traer todos los flujos a valor presente con esta tasa de riesgo, y me dice cuál va a ser ese beneficio. Recuerden que un proyecto se acepta cuando, bueno, ha colocado aceptar. Entonces aquí, que lo teníamos allá en la teoría. Cuando el costo de oportunidad está por encima, está por debajo del costo de los recursos. Entonces aquí vemos que hay dos tasas. La tasa interna de genera el proyecto es mayor que el costo de oportunidad. Entonces, pues la tasa interna es mayor, pues el proyecto se acepta. ¿Qué más tenemos? Si el proyecto es un valor presente neto mayor que 1, estoy diciendo que estoy generando más recursos de los invertidos y que el proyecto se acepta. Si el valor presente neto o el valor neto actual, voy a colocar las dos, acuérdense, es igual a es cero, quiere decir que el proyecto no me está generando ningún beneficio adicional al que yo planteé. Y si el PN o BNA es menor que cero, es menor que 1, simplemente estamos diciendo que en esas condiciones el proyecto no conviene generarlo de esa manera. O sea, no conviene hacer el proyecto, ¿por qué? Porque simplemente no va a dar las expectativas que estamos dando. Y esa es la condición. Entonces ahí vemos la conducta del empresario. ¿Se cumple el proyecto? Sí, se puede aceptar, sí. ¿Por qué? Porque ni la tasa interna está por encima. Y el valor presente neto, o sea, medir los flujos en el momento cero, pues le da 92 millones de pesos adicionales. Esa es una clara decisión. Luego nos vamos para mirar qué pasa con el inversionista. Entonces ya decíamos, esto le queda a la empresa, pero al inversionista le falta cubrir otras obligaciones. ¿Cuáles son las obligaciones? Las obligaciones corresponden a la financiación. Por eso decíamos, ¿para qué utilizo yo
el EBITDA. ¿Para qué utilizo la caja? Utilizo la caja para crecer. Entonces aquí vemos que tengo una obligación en términos de interés. O sea, me traigo los intereses de todos los periodos, ya lo vimos acá, y me traigo el capital de todos los periodos. ¿Sí? Empecé con 10 millones de pesos y termino pagando 22 millones de pesos de capital. Al final del día, ¿qué hago? La misma lógica. A lo que traía le voy a quitar lo que necesito. En este caso no está negativo. ¿Por qué? Porque tengo que hacer una resta. Tengo 56 negativo, pero tengo que pagar 17 y tengo que pagar 10, pues necesito otros 26 millones de pesos. Por consiguiente, necesito 84 millones de pesos. En el periodo siguiente, traigo ya un saldo de 113, resto y al final me queda positivo. ¿Y qué tengo en cuenta? El valor de la inversión que hizo el empresario. En este caso, ¿qué tenemos nosotros acá? Tenemos 130 millones de pesos, que fue lo que él prestó, ¿sí? ¿Y qué pasa con la tasa? Entonces decimos que la tasa por tener el impuesto aplica el beneficio tributario. Aplica el beneficio tributario. ¿Qué quiere decir? Que el costo es menor que la financiación inicial. Los 24 disminuyen por efectos de beneficio tributario unos puntos. Disminuye, ¿sí? ¿Por qué? Por efecto de beneficio tributario. Y vuelvo y hago el análisis y digo, a ver, ¿conviene o no conviene? Claro, conviene en este caso. ¿Por qué? Porque la tasa está por encima del costo y le genera un valor positivo. Ya vimos, podríamos hacer otra medición que es el beneficio-costo y ya lo vemos aquí. Entonces vemos que es interesante. Voy a llevarme aquí a la simulación, porque ahora tengo una hoja que se llama aquí simulación de escenarios, para que miremos cuál es la condición de si nosotros hacemos eh, el ejercicio. Vamos a ponerlo aquí, solo para que lo veamos luego, si ya lo quitamos, para poder mirar cuál es la condición si hay una variable que se mueve drásticamente. Entonces vamos a mirar la primera. La primera es que yo no estoy generando, bueno, dejemos los ingresos tal cual, pero vamos a suponer que estamos en Colombia, estamos en el año 2026 y que los gastos siguen subiendo. Vamos a hacer a esta variable, vamos a, a cambiar, por ejemplo, vamos a aplicar el arriendo. Solo cambié esta variable, no cambié nada más. Y como ya todo está formulado, entonces me vengo para acá. Y miren lo que pasó con un arriendo de aumentarlo el 100%. Mire, ya el proyecto no es viable. ¿Por qué? Porque está por debajo de la tasa, no tiene un valor positivo y por consiguiente todos van a perder. Solo voy a dejar este aquí como para que lo tengan de referente. Y así sucesivamente. Usted empieza a jugar con las variables. ¿Cuáles son las variables? Acuérdense que las variables están en función, listo. Uno, tener mayores beneficios, pero ya dijimos que dos, tener costos y gastos más elevados, porque esa es la condición que tiene su mercado. Supóngase que usted tiene una estrategia comercial mayor, entonces no va a ser con 5 que tiene acá en el arriendo, sino que va a tener una comisión en ventas del 10%. A ver qué le pasa al proyecto con eso. Si no, yo voy a vender lo mismo, pero tengo que hacer más estrategias comerciales. Mire que ni siquiera le da. ¿Por qué? Porque no alcanza a cubrir. Mire, porque es la pérdida que le da y es por esa condición que tenemos allá. ¿Y esa sola variable, profesora, puede incidir? Sí, esa sola variable puede incidir. Vamos a ver qué pasa con el 3% de comisión. Con el 3% de comisión, pues vemos aquí, ya se nos, digamos que ya aquí se nos, listo. ¿Por qué nos genera este error? Porque mire, todos los periodos son negativo, negativo. Mire por lo que está pasando. Entonces sí, vamos a deshacer todo eso y vamos a dejar la comisión que tenía. Nos acumula en el 1,5. Si eso está bien formulado, usted debería ver cosas como la que está pasando, que es lo que está ocurriendo en su proyecto. Usted tome la decisión. Bueno, aquí no que lo afecté mucho con esa comisión. Algo hice malo porque no tendría por qué afectarse tanto. Vamos a verla al 1%. Al 1%. Ah, no, ya sé qué es lo que pasa. No, es que aquí me equivoqué. Aquí, cuando fui a cambiar eso. Vamos al 10%. Ya es que le tenía riendos de 50 millones de pesos. Ya, 10% de comisión. Entonces, usted incrementó la estrategia para posicionar sus productos. Todavía sigue siendo viable, no en otro caso, pero mire.
ya no le da esa estrategia, entonces no le soporta. Entonces usted empieza a jugar ahí cuál es la estrategia, si fuera esa condición. Pero les va a mostrar inclusive, vamos a ver, no, del 1 la subí al 3. Les va a mostrar inclusive, yo creo que con esto se ajusta, mire, con esto es viable. Gana más poquito, sí. En el primer escenario ganaba el 38% y 92 millones. O el inversionista 43 y 44 y 128 millones. Mire cómo cambió. Pero supongamos que usted deja todas las variables constantes y tiene por allá una dificultad con las condiciones de operación. ¿Sí? No va a vender más, no le va a salir más costoso, pero su cartera empieza a deteriorarse. Entonces vamos a ver qué pasa cuando usted tiene 70 días. Mire, cuando usted tiene, le están pagando sus clientes muy tarde y usted no alcanza a trasladar eso al proveedor. Mire lo que ocurre. El negocio por eso no es viable, porque usted tiene que hacer unas inversiones en capital de trabajo muy altas. Miren cómo se comporta. Eso es lo que quería que tuviéramos ahí en cuenta. Lo voy a dejar ahí simulado para que ustedes lleguen a la conclusión. Nos vemos en la próxima sesión.